Hola amigos. Si me pongo a contar las innumerables cosas que he visto alrededor del mundo, se pondrían viejos, morirían y no terminaría. Pero lo que estoy viendo en estos momentos en Venezuela no tiene nombre. En el antiguo Egipto, la gente era bruta a carta cabal, pero esta gente han tenido guerra desde tiempos remotos y todavía aún siguen en guerras buscando unas tierras prometidas que Moisés nunca encontró, mucho menos entregó. Ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver todo esto con Venezuela? Bueno, eso es fácil. Que la oposición venezolana no se cansa de hacer el ridículo. Fíjense que en la época en que los egipcios sostenían como esclavos a los judíos, tuvo que salir Moisés a guiarlos por un lado, pero ellos muy testarudos se iban por el camino que mejor les parecía, de tanto llevar coñazo finalmente se fueron por el camino correcto. Pero como dije anteriormente, nunca consiguieron la tierra prometida y eso fue el detonante para prender el gran peo religioso. En Venezuela esto tiene una cierta relación ya que la oposición lleva más de 15 años llevando coñazo y todavía no termina de cuadrar el camino correcto. Ellos creen que el camino es el norte. Señores, el presidente Chávez en vida lo dijo reiteradas veces que el camino de los venezolanos era el sur. ¿Cómo es posible que hayan venezolanos que quieren hacer como las hormigas de llevarse la tierra grano a grano para el norte? Yo pienso. Y discúlpeme que me meta en esto, pero yo he vivido siglos y siglos y he visto peos de grandes proporciones, pero pienso que la tierra es de los venezolanos y para los venezolanos. ¿Cómo es posible que hayan personas que se dejen guiar por manipulaciones extranjeras, que no tienen arte ni parte y mandan que venezolanos se agredan y se maten entre hermanos? ¿Cuál es el relax de quemar una universidad que es para capacitar a muchos jóvenes? ¿Qué sentido tiene destruir un transporte que al igual que la universidad son gratuitos? ¿Qué culpa tiene un ciudadano de transitar libremente en su moto como medio de transporte y perder la vida por no ver una guaya que le atravesaron los guarimberos en su camino? Ser chofer es un delito ya que muchos de los opositores los asimilan con el presidente de la República y trae como consecuencia que un chofer, que no es el presidente de la República, le dicen que se baje de la unidad porque si no lo hace entonces le van a hacer lo mismo que le van a hacer a la unidad. Imagínense qué es lo que le pueden hacer a la unidad. Yo no sé cómo hay venezolanos que optan por una invasión extranjera y sobre todo de los Estados Unidos, el principal responsable de la más alta destrucción que haya tenido Japón en Hiroshima y Nagasaki el 6 y el 9 de agosto de 1945. Nada más en Hiroshima hubo 140.000 muertos, y en Nagasaki, 80.000. A raíz de eso se han entrometidos en todas las guerras a nivel mundial y Panamá no es la excepción. El 20 de diciembre de 1989 le tocó el turno a Panamá con un saldo de 5.000 personas muertas entre civiles y militares. Los muertos se podían contar por cada esquina. Puedo seguir hablando de invasiones en donde los principales protagonistas son los Estados Unidos de Norteamérica. El 20 de marzo del 2003 el pueblo de Irak sufre una invasión norteamericana. No voy a dar una cifra de muerto porque en estos momentos todavía hay gentes combatiendo y por supuesto muriendo. Así como Afganistán, Libia y todos esos países del Medio Oriente. Muchos están lejos de comprender qué es lo que es una invasión extranjera. Todavía me acuerdo cuando en Venezuela, el 11 de abril del 2002, hubo una marcha opositora al gobierno para aquel entonces presidente Hugo Chávez, ya fallecido. Era impresionante la cantidad de personas que se movilizaron, pero tal cual como se está viendo ahora son manifestaciones violentas, arrojando grandes cantidades de personas muertas. ¿Quién se responsabilizó de las personas fallecidas? Los grandes dirigentes políticos opositores convocaron la marcha y estuvieron con ellos, pero después dejaron el pelero y no se supo más de ellos, es decir, dejaron a los manifestantes solos. Rompieron el cordón de seguridad y empezó el enfrentamiento de un bando y otro. Se concretó el golpe de Estado, el 11 de abril del 2002 y esa oposición que se impuso por tan solo por 24 horas es la misma que está protestando ahora y es la que tiene el desastre económico. A decir verdad, ese día hubo mucha gente opositora en las calles celebrando la autoproclamación de Pedro Carmona Estanga.
En la mañana del 12 de abril, el país estaba sucumbido en una enorme tristeza porque no se sabía dónde estaba el presidente constitucional de la República, Hugo Chávez Fría. Toda la gente que apoyaba al presidente Chávez se fue concentrando en las inmediaciones del Palacio de Miraflores. En todas las plazas del país se fueron concentrando toda la gente para ir a Miraflores. Toda la gente que salió el 11 a proclamar a Carmona quedó arropada por la mayoría revolucionaria. Ahora bien, han pasado más de 12 años desde esos acontecimientos y ahora en el 2014 pretenden hacer lo mismo un poco más lento, pero con el mismo condimento. Yo no sé. No quiero meterme en aguas profundas, pero esta oposición antañona y los medios oscuros se les está olvidando otro detalle: el pueblo. El pueblo verdadero no ha salido a la calle y está muy callado y más tolerante. Y eso puede ser más peligroso que el mismo 12 de abril del 2002. Está de más decir que hay que evitar por todos los medios que esa gente que salió el 12, 13 y 14 de abril del 2002 no salga. Por otra parte, se quejan de que no hay alimentos y retienen los camiones de carne y pollo, para luego echarle candela dejando algunos Mercales y Pedeval que además son precios regulados. Se quejan de que no hay mercados y queman Pedeval, Grandes Abastos Bicentenarios y Mercal. Se quejan de que no hay derecho a los estudios y queman universidades y centros de estudios, además de las destrucciones ecológicas como la quema y la tala de los árboles. Se quejan de que no hay protección policial pero matan y agreden a policías y guardias nacionales. Se quejan de que no hay justicia y cuando detienen a los guarimberos de cuello blanco por hostigar a la violencia y al desorden público resulta que esos son unos niños Jesús, que solo estaban comprando querosén y estaban en una mezquita orando. Se quejan que hay violencia y salen por esos grandes medios diciendo que hay que salir a las calles a trancar, destruir y matar. Se quejan que no hay libertad. Entonces, ¿qué es todo eso? Cuando la oposición hace sus marchas, siempre son oscuras. De hecho, utilizan nuestra bella bandera, la ponen de color negro y hasta la pone con los colores al revés, es decir, rojo, azul y amarillo, y quemarlas. Para ser más explícita los que es el significado de la bandera al revés y de color negro, estos tiene varias connotaciones como son protesta enérgica con desorden de todo tipo, una intervención con fuerzas extranjeras, la caída de algún gobierno no por la vía democrática, es decir, un golpe de estado, provocar escasez de alimento para alterar el orden público. No crean que la bandera al revés, quemada y de color negro es símbolo de marchar por marchar, todo tiene su significado. Esto lo utilizaban los neonazis, fascista, para cuadrar las matanzas y el desorden. Además de eso van como siempre perdidos en el espacio, buscando ideales que nunca encontrarán, destrozando vallas publicitarias y apedreando bienes públicos y privados, levantando consignas como fuera Maduro y otras tonterías. Para culminar sus marchas oscuras no puede faltar un muerto, para después achacárselas al gobierno. Antes era Chávez, pero como no está físicamente, hay que buscar un bobo y el que se lo consiga es de él, y consiguieron al pobre Maduro, y así concluyen sus marchas como dije anteriormente, oscuro y sin ideal. Los únicos ideales son los prehistóricos de siempre con el mismo discurso entreguista, imperialista, fascista y golpista. La pregunta que yo me hago es: porque la marcha de los chavistas nunca o casi nunca hay muerto? Que creo que estos interrogativos se contestan por sí sola. Porque todo se hace con alegría y amor y todo lo que se hace con alegría y amor termina con amor y alegría. Si yo estoy con Dios, ¿quién podrá conmigo? O mejor dicho, si nosotros estamos con Dios, ¿quién podrá con nosotros? Yo quisiera que alguien me explicara porque definitivamente no entiendo. Si por ejemplo me voy a poner en primera persona. Yo agarro una jarra con capacidad de 6 vasos de agua y en esa jarra un sobre de Nesti, pero hay un grupo de 6 personas y en ese recinto no hay más nada sino líquido sino esa jarra de Nesti, pero hay 3 personas que quieren agua. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Creo que es fácil. O todos toman el Nesti, o toman 3 y 3 no toman, o no toman ninguno. Pero creo que todos están conscientes de lo que hay. Ahora bien, cuando se contamina un río, una represa, etc., con algún químico y si no hay conciencia, ¿ustedes creen que el malestar sufrido por ese químico a personas, plantas y animales tenga algún tipo de distinción? Simplemente la respuesta es no. ¿Qué buscaban estas personas que contaminaron el embalse del municipio Libertador del estado Mérida? La píldora iba para todos igualítico, sin distinción y mucho menos con poca o casi nada de conciencia.
Se solicita con carácter de urgencia una oposición, libre del fascismo, no imperialista y de golpista, que sepa oponerse positivamente y que luche en pro de una Venezuela mejor. ¿Cómo será que las ansias de poder es tan fuerte, que no les importa la vida de nadie? Incautaron un arsenal de herramientas, para la fabricación de armas de fuego subversivo, esto con el fin de asesinar a los funcionarios públicos. Además de esto tienen mira telescópica de largo alcance, para tener un disparo certero, es decir, no fallar. Estamos enfrentando un paramilitarismo con mira fascista anclado en crear un caos de muerte y destrucción, porque lo único que ellos quieren es la salida de un presidente que fue electo constitucionalmente por la mayoría del pueblo venezolano.